Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a entrenar lo que viene siendo femorales, glúteo y tríceps. Te recomiendo que primero vayas a ver el video del calentamiento, ya que es muy importante que primero actives tu cuerpo y que estés listo ya para la rutina, que estés preparado. Si ya lo vistes, ahora sí, comenzamos. Ok amigos, vamos a comenzar con nuestra rutina de femoral y glúteo. Vamos a usar un ejercicio preferencial. Este va a ser el ejercicio preferencial. Vamos a estar en una parte elevada donde el tronco se apoye. Si tienen problema en la espalda que les cale, ponen un tapete o algo. Solamente van a apoyar lo que viene siendo el área posterior de los hombros, lo que viene siendo esta área de aquí, arriba de la paleta de la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un puente. 15 repeticiones, este va a ser el preferencial alternado con todos los que van a seguir ahorita. Una persona principiante lo va a hacer normal, 15 repeticiones controladas, sin ningún problema. Una persona intermedia va a subir lento y va a bajar despacito, controlando el movimiento. Las paletas aquí bien recargadas para que no les cale y levantan lo que es el área del abdomen hacia arriba. Y las personas avanzadas se pueden poner peso aquí y lo van a hacer igual, lentas al momento de subir y al bajar. 15 repeticiones. Si tienen la incomodidad de agarrarlo con las manos, pueden poner también un tapete aquí en esta zona y ponen ahí el peso, como mimetizando si fuera la barra. ¿Ok? Este es el primero, 15 por cada lado. Principiantes 15, intermedios 15 lentas y avanzados con peso integrado 15 lentas y subiendo y bajando. Se va a alternar con peso muerto con ligas. Chequen el video de los tipos de amarres de los que tenemos ahí en nuestro canal para que vean cómo se puede acomodar la liga en distintas partes. Aquí en este caso lo vamos a tener que acomodar una parte de abajo. Y vamos a hacer esta posición. Vamos a hacer como si fuera tipo sumo la sentadilla. Se van a abrir completamente las puntas y van a hacer este movimiento. La tensión, si no batallan, se hacen más para adelante. Así, para que haya más tensión y que se estimule más el área de femoral y glúteo. Vamos a hacer 15 los principiantes, normales, sacando el aire arriba. Las personas avanzadas, vamos a sacar 15, pero subiendo lento y bajando más despacito. Ok, si batallamos, recordemos, vamos para atrás para tener un poquito de menos tensión y que fuera más rápido el movimiento y no se vayan a lastimar. Recuerden la espalda recta, es como si van a aventar como que las pompas hacia atrás, como metiendo la pelvis hacia adelante y sacando la pompa hacia atrás. 15 está bien en este ejercicio. Ok, regresamos otra vez al preferencial, el puente. Recordamos, las principiantes sin peso está bien para que empiecen a conocer el movimiento, nomás se recargan bien con la paleta de la espalda y levantan completamente lo que es el área media del cuerpo. Intermedios pueden usar una pierna si quieren, 15 por pierna está bien. Y los avanzados pueden hacerlo con una pierna, pero con un peso integrado en el área media del cuerpo, 15. Ok. Nos vamos a acostar boca abajo y vamos a mimetizar el aparato de flexión femoral y vamos a hacer esto a continuación, uno por lado. Principiantes, 15 repeticiones, todo lo que puedan subir y antes de que tope el piso. Avanzado. Y obviamente si tienen problema con la tensión, se hacen para atrás y si se les hace más fácil, se hacen para adelante para que haya más tensión. Intermedios, 15 repeticiones subiendo lento y bajando controlado. Y avanzados también, suben con más lentitud y bajan más despacito. 15 repeticiones está bien por pierna. Controlando, sacando el aire y tratando de hacer el movimiento completo de la flexión del talón hacia abajo. Ok, se acaba esa pierna y sigue la otra. Igual se lo vuelven a amarrar en el tobillo para que tengan un mejor movimiento al momento de flexionar la pierna y no en el pie.
Igual, recordemos que si no hay una donde agarrarlo, una persona puede estar con ustedes agarrando la liga. Que la persona esté bien segura abajo para que no vayan a tener ningún accidente. Así, por ejemplo, aquí. Me asemejo aquí así. Igual, hacemos lo mismo, principiantes 15 repeticiones, avanzados más controlado el movimiento, tanto como sube y como baja. Y los avanzados 15 más controlados, tanto como suben y como bajan. Obviamente los avanzados pueden sacar más repeticiones porque conocen este ejercicio. Y regresamos otra vez al preferencial, al puente de glúteo. Igual, principiantes sacamos 15 repeticiones sin necesidad de ponernos nada para que empiecen a conocer el movimiento. Bien apoyados en la estructura, nomás que esté la paleta bien puesta. Y subimos todo lo que podamos antes de que toque el piso. Intermedios, una pierna está bien, es un poquito más intenso, 15 por pierna está bien. Y avanzados, se ponen peso o lo que consideren que tengan a la mano para hacer el mismo movimiento. 15 tanto como suben lentas y al momento de bajar también lentas. Tercer ejercicio, vamos a hacer la sentadilla sumo. Ustedes pueden preferir con un bote de agua, pueden preferir con una liga o pueden preferir sin nada y con un ligero salto. Cualquiera de las tres opciones está bien. Primero vamos a hacerlo si tuviéramos peso con agua. Igual, nomás recordemos la postura abierta, puntas hacia afuera. Principiantes 15, intermedios 15 bajando lento y avanzados pues le pueden meter más peso y bajan controlado y suben lento. 15. Así, cuiden la postura. Sacan la punta al momento de abrir el compás de sus piernas. Nuevamente sacamos 15, principiantes sin ninguna tensión para cuidar el movimiento. Intermedios con una pierna, normales. Y avanzados se ponen el peso o lo que consideren con una pierna también. 15, los tres niveles. Sacando el aire cuando suban y cuidando la postura atrás para que no se lastimen acá, el área de la espalda. Y por último, hacemos una sentadilla búlgara. En este caso, vamos a utilizar un cajón. Tenemos en la casa un bote de agua, vamos a hacer la búlgara. Vamos a poner el pie atrás de cualquier repisa donde tengan con una elevación considerada y vamos a bajar todo lo que puedan. Si no tienen equilibrio se pueden agarrar de un barandal para que tengan la postura y no se vayan a caer. Dos, tienes una liga en vez de garrafón, quieres un poquito de más dificultad. Usas la liga, recuerdas el amarre, los tenemos en el canal para que te lo amarres ahora sí en el pie y no en el tobillo. Más tensión, más peso. Él ya tiene equilibrio, esto es más para los avanzados. Cuidan el movimiento al momento de bajar y al momento de subir. Intermedios. Pueden sacarla la pura liga nada más, porque ya también conocen el movimiento y tienen equilibrio. 15 por pierna. Y principiantes, traten de cuidar el movimiento para que poco a poco te vayan soltando y puedan agarrar peso. 15 en los tres movimientos, intermedios suben lento, bajan controlado y los avanzados se ponen más peso y bajan descontrolado y suben controlado también. Y regresamos por último al preferencial, finalizando el ciclo del femoral con glúteo. Vamos a hacer puentes, principiantes, 15 repeticiones está bien, sin peso, para que conozcan el movimiento, controlando el aire cuando suban. Avanzados con una pierna, tanto como suben y como bajan controlados, movimiento excéntrico. Y avanzados obviamente, pueden ponerle más peso, manéjensela una pierna, 15 lentas y 15 al momento de bajar. Pueden hacer una tensión arriba si quieren. Ok, así. Y con esto acabamos el circuito de femoral y glúteo.
Principiantes se pueden aventar entre 3 o 4 vueltas, intermedios 4 vueltas está bien y los avanzados se pueden aventar 5 vueltas. Depende de las repeticiones en las que puedan aguantar, pero la idea es el circuito completo así como lo hicimos. Muy bien, una vez que ya terminamos con nuestro entrenamiento de femorales y glúteo, vamos a continuar con lo que viene siendo tríceps. Para tríceps vamos a hacer 3 ejercicios y entre cada uno de ellos vamos a meter el preferencial. Al cerrar el circuito vamos a cerrar con el preferencial. Personas principiantes, intermedias y avanzadas, todos van a hacer lo mismo. La cantidad de repeticiones y la forma de ejecutar los ejercicios, esa va a ser la única diferencia. Pero una persona que va empezando a su ritmo puede ir haciendo los ejercicios. Tiempos de descanso. Una persona principiante puede descansar hasta 2 minutos, no pasa nada. Recordemos que vas empezando y tus músculos apenas se van activando y para evitar alguna lesión es importante el descanso. Personas intermedias y avanzadas, ahí sí, los tiempos tienen que reducirse para darle más efectividad al ejercicio. Bien, dicho ya todo esto, vamos a comenzar. El preferencial va a ser un press francés de pie en un agarre cerrado y el agarre va a ser neutro. Se los voy a mostrar, nada más para que sepan. Desde ahorita ya no les voy a estar diciendo las repeticiones ni nada, se las voy a decir ahorita. Ya una vez que empiece Miguel ya van a saber lo que estoy diciendo. Esta es la posición que todos van a adoptar, principiantes, intermedios y avanzados. Principiantes, movimiento que esté siempre cerca del punto de agarre y van a hacer movimientos normales, controlados. No tiene que hacerlo rápido, no por ser principiante quiere decir que lo va a hacer rápido. Simplemente el movimiento va a ser más controlado. La cercanía con el punto de agarre pues es un poco más cerca para evitar ahí que se estire de más y que provoque un dolor innecesario. 15 repeticiones va a ser. Personas intermedias se van a alejar un poco más del punto de agarre. Igual 15 repeticiones, con la diferencia de que esta persona intermedia al momento del movimiento excéntrico, que es cuando regresa, lo va a hacer más lento. Sube normal, pero va a regresar en 3-4 segundos. Personas avanzadas, si está en el punto de agarre está bien, ahí se queda. Si lo siente aún más fácil, se puede alejar. Recuerden, hay que buscar un buen distanciamiento para hacer efectiva la rutina. ¿Qué es lo que va a hacer diferente la persona avanzada? Va a regresar a este punto, 2 segundos de isometría y regresar lo más lento que pueda. Otra vez, estamos aquí, 2 segundos. Y regresamos lo más lento que pueda. ¿De acuerdo? Van a ser 15 repeticiones todos. Dicho esto, vamos a comenzar ya con el entrenamiento de tríceps. Primer ejercicio va a ser una copa individual. En la copa individual vamos a mostrar 2 agarres. El primero va a ser para una persona que va iniciando, así nada más, a una sola mano. ¿De acuerdo? Aquí. Las personas avanzadas y las personas intermedias es así. Van a tomar la liga de forma doble. Recuerden, el talón va por detrás y aquí. ¿De acuerdo? Miguel va a empezar. Va a hacer 5 repeticiones como una persona principiante. 1, normalitas. 2, si ven a Miguel, el movimiento es tranquilo, no lo hace para nada acelerado. No porque sea una persona principiante tiene que hacerlo todo acelerado. Ahora, ¿cómo lo va a hacer una persona intermedia? Doble agarre, vamos a pasar por la liga así por detrás. El movimiento excéntrico nada más, hacerlo un poco más lento, así como lo hace Miguel. Subimos normal, tiro el aire arriba y regresamos lento. Entre un intermedio y un principiante va a ser el agarre, que ahora va a ser doble, y el excéntrico lo va a hacer lento. ¿Cómo lo va a hacer un avanzado? El avanzado es igual que el intermedio, va a ser una isometría de 2 a 3 segundos arriba. Subimos, aguantamos, sacamos el aire y regresamos lento. ¿De acuerdo? Subimos, tiramos el aire, 2, 3 segundos y regresamos lenta. Esa va a ser con el avanzado. Nos vamos a regresar al ejercicio del press francés en agarre cerrado y agarre neutro. Recuerden, principiantes debe de estar cerca del punto de agarre
intermedios se van a alejar un poquito más, que el movimiento excéntrico va a ser más lento. Y avanzados va a estar todavía un poco más alejado. Vas a aguantar 2 segundos a 3 de isometría y tu retroceso, el movimiento excéntrico, va a ser lo más lento posible para darle más efectividad al músculo. Si eres un principiante y sientes que el ejercicio ya lo estás dominando un poco, bien, regresa lento, lo más lento que puedas. Y eso te va a dar un poco más de efectividad al ejercicio. Sientes que el ejercicio ya lo dominas, aléjate, no pasa nada. Tú vas a irte midiendo y vas a irte conociendo. Vamos a hacer una extensión de tríceps. Para eso vamos a colocar en la parte alta de donde tengamos la liga. Vamos a colocar la liga. Una persona principiante va a estar cerca del punto de agarre. El agarre lo vamos a hacer en agarre prono. 15 repeticiones normales ahí para la persona principiante. Ahí bajo y apretamos. Eso. Bajo y aprieto. Muy bien. Una persona intermedia, ¿qué es lo que va a hacer? Se aleja un poco más. Y los excéntricos, que es cuando regresamos, lo va a hacer lo más lento que pueda. Abajo, tiramos el aire. Regresamos lento. Y abajo, tiramos el aire. Una persona avanzada se puede alejar todavía un poco más. Y aparte del excéntrico lento, va a ser una isometría de 2 segundos. Vamos a continuar otra vez de nuevo con el press francés en agarre cerrado, en agarre neutro. Recuerden, principiantes cerca del punto de agarre. Movimiento normal. Si lo dominan, ya saben, pueden meter algunos movimientos excéntricos más lentos. Personas intermedias pues se alejan del punto de agarre. Y personas avanzadas se van a alejar un poco más y también lo mismo. Nada más que aquí le vamos a meter 2 segundos de isometría. ¿Qué sigue ahora? Vamos a hacer unos fondos entre 2 bancos. Para las personas que van empezando, lo van a hacer con los pies en el suelo. La única dificultad que puede hacer una persona que va empezando es el movimiento lento, nada más. Para una persona intermedia, ahora sí, subimos el pie ahí arriba. 15 repeticiones. 15 repeticiones para una persona también intermedia, movimientos lentos. Ahora, para una persona avanzada, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner el cronómetro en 1 minuto y voy a hacer las repeticiones que salgan en 1 minuto, ¿de acuerdo? El movimiento controlado. Haga las respiraciones debidas para que el ejercicio sea eficiente. 1 minuto. ¿Cuántas? Las que salgan. Con esto terminamos el entrenamiento de tríceps. Vamos a hacer 3 vueltas para las personas que van iniciando, intermedias 4 vueltas y ya saben, avanzados 5 vueltas. Una vez que terminamos nuestro entrenamiento de femorales, de glúteo y de tríceps, tenemos que hacer un estiramiento. Este estiramiento es muy importante ya que nos va a mitigar un poco lo que son los dolores musculares. Recordemos que va a doler, es normal que duela, pero al menos este tipo de estiramientos va a ayudarnos un poco a tolerarlos. Vamos a empezar con el estiramiento de glúteo. Para estirar los glúteos vamos a sostenernos de alguna parte, de alguna estructura que esté fuerte y vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a cruzar la pierna como si estuviéramos sentados, siempre agarrándonos bien, y ahí nos quedamos unos 20 segundos para estirar bien los glúteos. La otra pierna. Obviamente Miguel lo hace un poco más rápido, nada más con fines informativos. Ahora vamos a estirar lo que viene siendo el tríceps. El tríceps lo podemos hacer de 2 maneras. Bueno, los tríceps es arriba, aquí. Y también por enfrente. Los tiempos de descanso son iguales para principiantes, para intermedios y para personas avanzadas. Es lo mismo, recuerden, es para mitigar lo que viene siendo el dolor. Ahora, femorales. Femorales puede ser ahí en su propio lugar, hacia abajo. Ahí. Se quedan ahí unos 20 segundos sin problema. Cruzamos la pierna. La otra pierna la cruzamos.
También podemos hacer la siguiente variante, podemos colocar el pie arriba de alguna silla, algún cajón, algo que tengan, y ahí, nada más. Tener cuidado ahí en el femoral para no lastimarse. Recuerden los tiempos de descanso, en cualquiera de los niveles tiene que ser igual, aquí no hay ninguna variante. Es para agarrar más flexibilidad, mejor movimiento y mitigar los dolores. Recuerden que va a doler. Estamos entrenando, estamos rompiendo fibras, los entrenamientos por eso duelen al final, es lógico que duelan, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Y los ejercicios de estiramiento nos van a ayudar a mitigar ese exceso de dolor nada más. Muy bien amigos, con esto terminamos esta rutina de femoral, glúteo y tríceps. Cuando atacamos el área de la pierna, tanto la de adelante o la de atrás, es recomendable hacer muy poquito cardio después de acabar, porque la pierna demanda mucha energía y lo que queremos es que a lo mejor queramos tonificar, aumentar el volumen de las pompas, de las piernas, y es más preferible hacer cardio considerado. Y cuando es la parte de arriba, sí terminamos nuestros ejercicios y hacemos un tiempo más prolongadito de cardio al acabar. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, comenten alguna cosa que quieran que les digamos. Y recuerden que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.